Hola Ofelia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestro. Bien, bendito Dios. Qué bueno, muchas gracias Ofelia, que Dios te bendiga. Igualmente, maestro. Hoy vamos a continuar con la doctrina de la carta a los romanos y para eso pues tenemos que leer, ¿sale? Ni modo, a mí que no me gusta leer, tú, Ofelia. Vamos a empezar a partir del capítulo 4. Ah, y según yo, hoy vamos a ver 3 capítulos. No creo que los alcancemos a ver todos, porque tengo una pequeña explicación aquí en 20 diapositivas. Espero que sí, así como un resumen, como algo que nos ayude a entender estos capítulos tan densos. San Pablo es alguien que le gusta hablar mucho, como al profe Memo. Le gusta mucho explicar así puntualmente las cosas. Ahora sí que para que no quede duda, para que no le digan, para que no le cuenten que la luna es de queso. En el capítulo 3 que veíamos ayer, veíamos precisamente cuál es la ventaja de ser judío. Era una pregunta que Pablo le hace al pueblo judío. ¿Cuál es la ventaja? El pueblo judío se sentían justos porque Dios los había elegido. Pero Dios no los eligió porque fueran justos, Dios los eligió porque eran el pueblo más chiquitito, ¿sale? Es muy diferente. Los eligió por eso, para que, como dice Pablo, cuando soy débil, soy más fuerte porque Cristo actúa en la debilidad o Dios actúa en la debilidad del hombre. Luego también veíamos que no hay nadie justo y veíamos nosotros ayer el pasaje del libro del Génesis cuando Abraham le dice a Dios que si hay 100 justos, destruirá lo bueno con lo malo. Y llegan a 10 y no hubo y destruyen Sodoma y Gomorra, porque justo solo hay uno y ese es Dios. Por eso cuando nuestro Señor va caminando y le dice aquel joven rico, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno y ese es Dios. Luego también ayer veíamos a que independientemente de la ley, se ha manifestado el don de Dios. Acuérdense que todo es gracia, que todo es don, todo es misericordia de parte de Dios en nuestra vida. Así que la ley por la fe en Jesucristo, si confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre, seremos salvados. Así que es lo que vamos a ver hoy y como es doctrina, le decía Miriam Violeta a Ofelia que vamos a leer algunas explicaciones que les voy a poner ahí en el chat. Se los voy a pasar en PDF. Son 20 diapositivas para que vayan guardando ustedes su material ahí para cuando les toque compartir, para profundizar esto. Pues empecemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Va llegando también Irma y van llegando todas ahora. Entonces, déjenme nomás ponerles aquí el, la, la liga, porque no sé si se cambia la liga, no sé, pero yo nunca cambio la liga. ¿Sí entraron con la misma liga, Miriam? Ofe, Sí, maestro. gracias. Entonces ahí está, es la misma. No me Sí, voy. sí, es la misma. Gracias. Pues miren, ahora Rebeca no está, no ha llegado. Vamos a empezar Romanos 4 del 1 al 12.
¿De qué nos va a hablar este capítulo 4 de la carta a los Romanos? Pablo va a la Biblia, ¿sale? De la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Acuérdense, la Biblia solamente nos la puede explicar la misma palabra de Dios. La palabra de Dios, ni el mejor predicador la puede explicar, porque es palabra viva que late, que cambia los corazones. Y por eso hay esa máxima que la Biblia se explica con la misma Biblia. ¿Sale? No hay otra forma de explicar la Biblia. Hay personas que tenemos un don así de ponerles fácil la palabra de Dios a los demás, que les damos un caminito como nos lo da nuestra Santa Madre Iglesia, pero la Biblia solamente se explica con la Biblia. Hay un joven maestro que se llama Gregorio, que él participa ahí en Radio María. Contesta los teléfonos cuando me toca ir a mí ahí a Radio María y me habla y me dice, profe, voy a exponer un tema, pero no sé cómo. ¿Me ayuda? Sí, ¿cómo no? Aquí está, Ira. Paz, paz, paz. Pero acuérdate, Gregorio, que la Biblia se explica con la misma Biblia. Y ya le enseñé el caminito, que ustedes ya saben. ¿Qué, qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? ¿Qué va a cambiar qué va a cambiar en mi vida y hacia dónde me va a llevar esto? Y es lo que hace Pablo en este capítulo 4 de la carta a los Romanos. Ahora sí que les dice, papelito habla. El papelito aquí sería la Sagrada Escritura y dice, miren, cómo de verdad Jesús es el enviado del Padre. Pues Rebeca, ¿nos ayudas, Rebeca, con tu cita bíblica de Romanos 4 del 1 al 12, por favor? Y cómo no. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes, Rebeca, gracias. De la Epístola de los Romanos, capítulo 4, del 1 al 12. Habrán justificado por su fe. ¿Qué diremos, pues, de Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifique limpio, su fe se le reputa como justicia. Así también David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonados y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa el pecado. Entonces, esta dicha recae sobre la circuncisión o también sobre la incursión. Decimos, en efecto, que la fe de Abraham le fue reputada como justicia. ¿Y cómo le fue reputada? Siendo él circunciso o antes de serlo. No siendo circunciso, sino antes, pues recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incursiso. Así se convertía en padre de todos los creyentes incursisos, a fin de que la justicia le fue igualmente imputada. Y en padre también de los circuncisos que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Tú, Rebeca, miren, hay varias citas que podíamos ir a ver. Yo se las voy a ir diciendo, ustedes apúntenlas y luego, por favor, si tienen chance, vayan y léanlas a la Biblia, ¿sale? La primera cita sería la carta de Santiago, capítulo 2, versículos del 20 al 24, donde dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te demostraré mi fe, porque la fe sin obras está muerta.
Es Carta de Santiago, capítulo 2, versículos 20 al 24. Y luego la segunda cita para entender bien claramente estos 12 versículos que acababa de compartirnos Rebeca, sería irnos al Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6, donde Dios le pide a Abraham que se circuncide y circuncide a toda su casa. Esa circuncisión es que pertenece a Dios, es como nuestro bautismo para nosotros, ¿sale? Haciendo una analogía, es que ya entras a ser pueblo de Dios, la circuncisión, y nosotros ya no nos tenemos que circuncidar a nuestros bebés. Nosotros tenemos que bautizar a nuestros bebés en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para pertenecer a la gran familia de los hijos de Dios. Otra cita que podíamos leer sería el Salmo 31, versículos del 1 al 2, para, para comprender esto de nuestro padre Abraham. Salmo 31, versículos del 1 al 2, que aquí lo tengo. Dejen nomás que no me equivoque porque estoy medio ciego. Dice: en ti, Señor, me refugio, que nunca quede avergonzado. Líbrame con tu justicia. Lo que hace pertenecer a Abraham como pueblo de Dios y a nosotros no es nuestra circuncisión o nuestro bautismo, sino que es la justicia de Dios, que es darle a cada quien lo que necesita de él. ¿Se acuerdan? Hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Acordarnos que tú y yo somos criaturas de Dios. Somos hijos en el Hijo. Por eso decimos un único hijo tiene el Padre, que es Jesús. Pero nosotros, por la gracia de Dios y por adopción filial, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, somos hijos en el Hijo. Y esto es una gracia que Dios nos da a cada uno y a cada una de nosotros. Así que San Pablo, como buen maestro de Biblia, lleva a sus alumnos a la Biblia. Miriam, ¿puedes leer, Miriam? Sí. ¿Nos ayudas, Miriam, aquí con unas diapositivas, por favor? Prueba escriturística. Lo que Pablo había simplemente apuntado en 3:21, a saber, el testimonio de la escritura en favor de la justicia de Dios revelada en el acontecimiento cristiano, lo expone con la prueba escriturística del capítulo 4. Ciertamente que lo que aquí le interesa no es solo el testimonio de la escritura en favor de su tesis de la justificación, sino también y sobre todo el testimonio escriturístico para la consecuencia que saca del mensaje de la justificación en 3:27-31, es decir, en favor de la unidad de la iglesia formada por judíos y gentiles. Es aquí donde Abraham constituye la figura clave preparada ya por la Escritura. Esta intención de la prueba bíblica resalta todavía más en la sección que forma el capítulo 4. En 4:1-8 se empieza por exponer los principios fundamentales según los cuales es posible hablar de la justicia de Abraham por la fe, según la Escritura. Acuérdense, la fe en Jesús es lo esencial, lo primero que proclamaban las primeras comunidades cristianas es que la solución para todos los problemas del ser humano es Cristo, es Jesús. Pero si lo escuchamos y hacemos lo que Él nos dice, como dice la Virgen María en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 4. Hagan lo que mi hijo les dice y serán libres. Hagan lo que mi hijo les dice y no serán esclavos. Hagan lo que mi hijo les dice y no serán soberbios. Hagan lo que mi hijo les dice y no serán egoístas. ¿Sale?
Eso es lo que nos dice María, nuestra madre, ahí en el versículo 4 del Evangelio de San Juan, capítulo 2. Es lo que está tratando de hacer a este Pablo, a esta comunidad romana, que todavía había gente que se sentía más que los demás. Y eso sigue pasando hoy, después de 2000 años. Personas que se sienten por encima de los otros. Miriam, por favor. La pregunta Versículo 1. del versículo 1 intenta provocar el interés del judío. De forma expresiva se le llama a Abraham nuestro padre, aunque el inciso inmediato, según la carne, representa una cierta limitación. Se refiere a las revelaciones de los judíos con Abraham, judíos con los que Pablo aquí se identifica. El versículo 2 permite descubrir más claramente la conexión con el capítulo 3, porque si Abraham fue justificado en virtud de sus obras, Pablo vuelve la mirada a la tesis de 3:28 y a través de la misma retorna al mensaje de los versículos 21-26. Incluso en Abraham queda excluida la propia jactancia y desde luego que en razón de su fe, el pasaje escriturístico de Génesis 15:6 se convierte en el comprobante del mensaje paulino de la justificación. Creyó Abraham a Dios. Ya la fe del gran patriarca muestra la oposición entre las obras de la ley y la fe, aunque no de forma explícita. En cualquier caso, Pablo puede entender la cita del Génesis en el sentido de que no habla de un mérito de Abraham, así lo había entendido el judaísmo, sino de la imputación de la justicia por parte de Dios y sobre la base de la fe. Ahora bien, la fe excluye cualquier hincapié en el propio mérito, lo cual resulta algo inaudito para los judíos. Convencidos están por su tradición de que Abraham está de su parte y de que tienen en él el gran ejemplo de su piedad y de su fe en el mérito. Pablo les arrebata ahora esta figura central en la historia de la salvación, convirtiéndola en el testigo decisivo de su mensaje de gracia. Gracias. Tú, Miriam, ahorita vamos a continuar contigo. Vamos a ir con Ofelia a terminar este capítulo 4 de la carta a los romanos. Acuérdense, esto es doctrina. Una doctrina en el judaísmo. Ellos se sentían más que todos los pueblos porque Dios les había hablado, Dios los había liberado de Egipto, Dios había aplastado reyes cuando ellos conquistaron la tierra y ellos se sentían más que los demás. Y viene Jesús y Jesús dice, oh no, vayan y prediquen el evangelio y bauticen a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No nomás dijo que a los judíos, dijo que a todos. ¿Sale? Y es lo que Pablo trata de explicar a nosotros, la comunidad cristiana, la comunidad de la iglesia, que todos somos hijos de Dios en Cristo, que todos y cada uno, en la medida que creemos en Jesús y hacemos lo que Él nos dice, nuestra vida va a ser diferente. Adelante, Ofelia, por favor. Sí, maestro. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, de que el mundo le pertenecía, no era fruto de la ley, sino de la nueva justicia que procura la fe. Si deberíamos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada, pues la ley solamente trae condena. Ley y transgresión van juntas. Por eso la fe en su camino y todo es don. De este modo, la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos, según la ley, sino también para aquellos
que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te hago padre de muchas naciones. Y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da la vida a los muertos y llama a existir lo que aún no existe. Abraham creyó y esperó con toda la esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según había dicho. Mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en la fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó en la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene el poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a él, sino también a nosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para entregarnos a la vida justa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Abraham nunca dudó. Fíjense que hay un dicho que dice que mientras hay vida hay esperanza. Y yo lo tomo de distinta manera. Mientras hay esperanza hay vida. Muchas personas a veces cuando ya no tienen ilusiones, ya no siguen luchando. ¿Sale? Así me ha tocado ver en algunas ocasiones personas que han estado enfermas y mientras tenían una pequeña ilusión, siguen luchando, siguen luchando. Pero cuando se les acaba la esperanza, se murieron. No sé si les ha tocado a veces que hay personas muy malitas que están esperando que llegue su hijo de Estados Unidos, por decir algo. Y ahí está la señora o el señor resistiendo, resistiendo. Llega el hijo, la hija o la familia y a los 2 días se le acabó su vida a esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que mantener la esperanza en nuestra vida. Y es lo que tuvo Abraham cuando tenía 100 y tantos de años, que le dijo Dios, vas a ser papá. Y no le dijo, ay, ¿cómo va a ser esto? Como se acuerdan que le dijo Zacarías al ángel. Él dijo, pues tú dices, pues yo creo. Y entonces tienen a Isaac, Abraham y Sara. Acuérdense, mientras hay esperanza hay vida. Y nosotros lo que tenemos que enseñarle a las personas enfermas es a que tengan esperanza, a que Dios los va a curar. No sabemos cuándo, pero Dios los va a curar. Transmítanle esto a sus enfermos, a las personas que de repente andan con las pilas bajas. Ten esperanza, pero esa esperanza es Cristo vivo en tu vida y en mi vida. Miriam, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Los versículos 4 y 5 permiten conocer la base genuina de la argumentación de Pablo. Imputar la fe, dice Pablo, no es atribuir mérito a una obra realizada, sino imputar como gracia, imputación que se hace al que no trabaja y, más en concreto, solo al que tiene fe. El creyente es quien renuncia a que su acción se le impute como un mérito. Esta renuncia a la afirmación de sí mismo es parte esencial de la fe. Por sí solo, el hombre no es más que un impío. Reconociéndolo así, el hombre da paso a la acción justificante de Dios. Cuando el Señor dice en un texto de los evangelios, cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan, solo soy un siervo inútil que hago lo que tengo que hacer. ¿Sale? O sea, todo es gracia, todo es don en nuestra vida.
Y cuando vamos viendo esto y cuando vamos siendo agradecidos en la vida, cosas que les puedo compartir desde mi vida es a tener todos los días esperanza, una esperanza muy grande de que hoy va a ser mejor día que ayer. ¿Sale? Otra gran cosa que tengo en mi vida espiritual es que siempre soy agradecido con Dios, todos los días. Si me llega un cacahuate, bendito sea Dios. Si me llega un costal de frijol, bendito sea Dios. Si me llega un viaje a Cancún, bendito sea Dios. ¿Sale? Pero siempre agradecer a Dios siempre, siempre, siempre. Y otra cosa también muy importante en nuestra vida es lo que decía el padre Jorge Loring. Dios hace su casi todo y yo hago mi casi nada, pero sin mi casi nada, Dios no puede hacer su casi todo. ¿Sale? A Dios rogando y con el mazo dando, diría mi mamá. Entonces, vean la justificación. Dios nos da todos los medios para ser felices. Pero ¿por qué mucha gente no somos felices? Porque nos falta fe. Porque no creemos en ese Cristo total, en ese Cristo vivo y resucitado. Miriam, vamos a otra más, ¿no? Por favor. Sí. Abraham, padre de todos los creyentes. Pablo esgrime diversos. ¿Pablo qué dice? Esgrime. ¿Qué significa esgrime? Es, es como cuando juegan con unas espadas. O sea, Ok. está dando, es como dar alguna tesis, algo para que los demás lo entiendan. Ok. Pablo esgrime diversos argumentos en pro de la paternidad universal de Abraham. No solo cuenta respecto de los judíos, sino también incluso sobre el fundamento del testimonio escriturístico y de forma real respecto de cuantos creen como Abraham. La paternidad universal del gran patriarca se funda, pues, en su fe, que le fue imputada como justicia. El testimonio de la Escritura corroborando la validez universal de tal paternidad lo desarrolla Pablo desde dos puntos de vista. Por una parte, mostrando la primacía temporal y objetiva de la fe sobre la circuncisión. Por otra, mostrando que la fe ha precedido a la ley en el tiempo. La justicia no se imputa a la circuncisión, sino a la fe, y a la fe se han hecho las promesas, no a la ley. Ya, aquí tengo la definición de esgrime. Es utilizar una idea para contraatacar a los otros que no creen en esa idea que tú les estás dando, Miriam, y todas, ¿sale? Okay. Eso es esgrime, esgrimir, o esgrime. Gracias. Gracias. Ahora miren, ustedes vean, sale, el judío creía que por la circuncisión ya estaban salvados. ¿Y qué no les dijo el Señor? Hipócritas, fariseos hipócritas que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Pablo está hablando contra ese pueblo que creía que somos salvados porque yo voy a misa, porque comulgo, porque que leo, que rezo. ¿Sale? Acuérdense, somos salvados porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca. Es lo que está Pablo tratando en estos capítulos doctrinales a todos nosotros, que entendamos que todo es gracia, que todo es don. Sí, tú tienes que hacer una parte, lo que te toca, ¿sale? Pero, por ejemplo, en mi caso, ¿sale? Y no voy a presumir, en mi caso que Dios me ha dado esa gracia de poder ir a cualquier lado y poder hablar de Dios, ¿sale? Ya sean empresarios, ya sean niños, donde quiera, y las personas entiendan el mensaje de Dios. No es porque el profe Memo sea bueno, es porque Dios me ha dado esa gracia. Yo hago lo que me toca,
Lo que me toca es pues buscar, estudiar, más o menos a acomodar los temas y ya el Señor es el que hace todo. Y cuando yo voy y doy una clase que a veces me dicen, usted dio una cátedra, maestro, yo agacho mi cabeza y le digo, gracias, Señor, porque eres bueno, porque sí te ha parecido bien, ¿sale? Porque es una gracia de Dios. Y en mi vida yo siempre soy así. Todos los días le doy gracias, gracias, gracias y le agradezco. Es lo que Pablo quiere que la humanidad entendamos, que nosotros, como decía el profeta Isaías, somos los gusanitos de Jacob. Vamos a ir ahora al capítulo 5, por favor, con nuestras lecturas que le tocó a Irma, Romanos 5 del 1 al 11. ¿Puedes leer, Irma, por favor? Ella dijo que no podía leer, que tiene aquí el favor. Adelante, adelante, Rebeca, por favor, gracias. De la epístola de Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 10. La justificación prenda a la salvación. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas había quien muera por un justo, por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues justificados ahora son por su sangre, seremos por él salvos de la ira. Sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuanto más razones tanto ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rebeca. Nada. Estos versículos primeros del capítulo 5, ojalá y los podamos rezar diario, ¿sale? Gracias a quien hemos tenido acceso a este don en el cual estamos firmes y nos sentimos orgullosos por la esperanza que tenemos de participar de la gloria de Dios. Y acuérdense, la perseverancia. Y la perseverancia nos da una virtud probada. Y la virtud probada nos da esa esperanza. Esa esperanza en que un día vamos a ver a Dios cara a cara. Y entonces todas las dudas ahí se van a disipar. Pero mientras queramos ver nuestra vida, queramos ser como Tomás, de tocar, de meter nuestros dedos en el costado del Señor, eso ya no es fe, eso ya es testimonio, comprobación. La fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Claro, ahorita con nuestro mundo, tanta tecnología, tantas cosas, pues queremos tocar, palpar, medir, pero no se puede así. El único que puede tocar, palpar y medir es Dios. Así nos lo dice el profeta Isaías. ¿Sale? Perdón, el profeta Daniel. Cuando una mano pinta tres palabras en la pared y todos los presentes que están ahí en una comida con los hijos del rey Nabucodonosor, les da chorro en ese momento, así dice tal cual. Y le mandan decir a Daniel y dice, pesado, medido y contado.
El único que pesa, mide y cuenta nuestras vidas es Dios. Y nosotros tenemos que creerle a este Dios bueno y bondadoso, que nos ama. Nomás volteen y vean la cruz en sus casas y vean cuánto nos ama Dios. Y más cuando uno ya va viendo que a lo menos yo soy un pobre pecador, ¿sale? Que necesito la salvación de Dios en mi vida. Nuestra vida cambie. Entonces tengamos siempre esa esperanza de que Dios nos ama. Miriam, ¿puedes continuar leyendo? Otra más, Miriam. Sí. Ábrete, Sésamo, ahí está. Nuevo desarrollo de la justificación. Entre el capítulo 4 y el 5 hay un corte. El comienzo del capítulo 5:1 muestra que Pablo quiere sacar ahora unas consecuencias. Justificados pues por la fe. Con ello se refiere a la exposición del hecho de la justificación que ha tenido lugar en la parte primera, con la palabra justificación. Concluía la sección anterior, 4:25. Ahora saca Pablo nuevas consecuencias del hecho que ha proclamado. ¿Qué significa que nosotros hayamos sido justificados? Ante todo, que tenemos paz y que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La exposición que empieza aquí se prolonga hasta el final del capítulo 8, aun cuando los capítulos 5 y 8 no contienen una exposición sistemática. Características de los mismos es una serie de conceptos nuevos, como paz, gracia, esperanza, amor, espíritu, reconciliación, salvación, vida, santificación, gloria, filiación. Y fíjense, todas esas palabras, Pablo las empieza a desarrollar después de que a quien nos dirige la carta es que tenemos esperanza. Cuando nosotros tenemos esperanza, tenemos paz. Cuando nosotros tenemos esperanza, podemos dar amor y recibir. Cuando nosotros tenemos esperanza, empezamos a vivir del Espíritu. Cuando tenemos esperanza, podemos reconciliarnos con los demás. Cuando nosotros tenemos esperanza, ya nos sentimos salvados. Yo ya me siento en el cielo. ¿Sale? Cuando tenemos esperanza, tenemos vida. Cuando tenemos esperanza, vamos queriéndonos santificar. Y cuando tenemos esperanza, todo le damos la gloria a Dios. Y cuando tenemos esperanza, sabemos que somos hijos de Dios en el Hijo Jesús nuestro Señor, cuando cumplimos sus mandamientos, ese mandamiento nuevo que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Adelante, Miriam, otra más, por favor, para ir ahora con la señora Violeta. Estos conceptos no se han empleado en la parte primera o solo contadas veces. Su finalidad es desarrollar el acontecimiento de la justificación como una realidad que abraza y define al hombre. Para ello conviene, ante todo, no pasar por alto que la nueva realidad es algo que, por parte del hombre, necesita siempre de una realización ulterior. Véase especialmente los capítulos 6 y 8. Sorprende, por el contrario, que los conceptos de justificación y justicia retroceden sensiblemente en el contexto de la parte segunda. Los nuevos conceptos van a expresar una vez más de qué se trata cuando se habla de la justificación del hombre. Es preciso entenderlos como aclaraciones del mensaje de la justificación. Se mantiene, pues, en estos capítulos el tema del hecho de la justificación, aunque enfocado desde nuevos puntos de vista. Gracias, Miriam. Señora Violeta, ¿nos puede compartir su cita que es 5 del 12 al 21, por favor? Sí, Gracias, señora Violeta. sí. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Adán y Cristo. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba.
en el mundo, mientras no había ley. No se podía inculpar al pecador, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo nombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución y si bien reino la muerte por la culpa de uno y debido a uno solo con mucha mayor razón. Gracias a un solo Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinará en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo toda una multitud es constituida justa. Al, al sobrevenir la ley se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, señora Violeta. Sí, El hombre nuevo y la nueva humanidad, ¿sale? A Pablo pretende exponer el alcance de la justificación obtenida por la fe. Dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, Dios se hizo hombre para que tú seas Dios. ¿Sale? Esta es la nueva humanidad. Cuando el hombre ya no piensa en sí mismo, cuando el hombre ya quiere lo mejor para el de enfrente, ese es el nuevo hombre y la nueva humanidad. ¿Qué se necesita para esto en nuestras vidas? Lo que se necesita es que vayamos viendo la palabra día a día, que dejemos que la palabra de Dios sea nuestro motor de nuestra vida. Yo no me puedo ver un día sin levantarme e ir a misa, ¿sale? O sea, hasta gatas voy a misa, discúlpenme que les diga así. Hay días que me siento malísimo, que no he podido dormir ni nada, me meto a bañar y vámonos, ahí voy. Hoy fue un día de esos. La polineuropatía lo traigo a todo lo que da. Y para salir de esto, ocupo ir a tomar unas terapias que no hay en mi servicio médico, así que pues ya le bailé al oso. Pero pues poco a poquito ahí me fui a misa como pude, agarrándome una pierna para adelante y otra para adelante, ayudándome. Y gracias a Dios comulgué, y miren. Y gracias a Dios que hoy Ismael no fue a la escuela porque su hermanito está malo y su mamá se tuvo que quedar en su casa. Y pues hoy no tuve el gusto de ir por mi nieto Ismael. Y veo que todo es para el bien de los que amamos a Dios. ¿Sale? Esa es la nueva humanidad, que no lloras por lo que no tienes, sino que valoras lo que tienes. Bueno, de perdida todavía me puedo mover, gracias a Dios. ¿Sale? Esa es la nueva humanidad, la nueva humanidad que voltea y dices, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por el otro? Cuando el hombre aprende a ser misericordioso, a no juzgar, a tratar al otro como él quiera que lo traten a él,
Yo el día que Dios me lleve a la playa, me las voy a llevar a todas y a todos, con todas tus familias, ¿sale? El día que me gane la lotería, vamos a traernos a los de Estados Unidos, a todos, y nos vamos a ir en un viaje. Y pamba al que se raje, ¿sale? Para eso quiero tener dinero. No quiero tener dinero para mí, uy, qué triste. Imagínense, yo solo allá en San Luis Potosí viendo viendo los grandes paisajes que hay allá en San Luis Potosí. Ay, qué bonito estar en la playa, yo solito. ¿Y los demás qué? Esa es la nueva humanidad. La nueva humanidad es la que ve por el otro. La nueva humanidad es el que se echa un taco y quiere que todos echen un taco de ese mismo taco. Esa es la nueva humanidad. Esta es la doctrina que San Pablo nos está enseñando en este capítulo 5. La nueva humanidad, cómo ser mejores personas, cómo hacer mejores personas a los otros. Vamos a ir ahora con Lupita Pinzón. Vamos al capítulo 6 del versículo 1 al 14. ¿Por qué no somos una nueva humanidad? Pues porque somos pecadores necesitados de salvación. Adelante, Lupita, por favor. Ajá, buenas tardes. Está bien. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por el bautismo hemos muerto con Cristo. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados por Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros empezaremos una vida nueva. Una figura de su muerte nos injertó a Él, pero compartiremos también su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Es un muerto, y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendrán a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. De nada. El pecado es una gran realidad, ¿sale? El pecado es una fuerza mala en la vida del hombre
que te rompe a ti interiormente, que rompe tu relación con Dios y con los demás. Ahorita ya la gente no le damos mucha, no tenemos en cuenta mucho el pecado en nuestra vida, que al cabo todos lo hacen. Pues, ¿qué tiene? Mi comadre también va al table dance. Pues yo también me voy. ¿Qué tiene, compadre? Que vámonos a echar unos tragos a por ahí. Todos lo hacen, compadre. ¿Qué tiene, compadre, que no pienses en tus hijos? Tú gástatelo todo, compadre. Tú tienes que vivir tu vida. Pero si supieran todo el daño que es el pecado. Y lo malo es que pagan justos por pecadores. Por eso tantos niños enfermos, tantas personitas solitas, viejitas. Pues, ¿qué tiene? ¿Sale? El pecado hace mucho daño al hombre. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz. Imagínense, Dios tuvo que morir para aplastar el pecado. Ya lo venció, pero ahora nos falta a ti y a mí vencerlo. Y esto se hace día a día. Y San Pablo nos dice en Romanos 12, 20, 21, vence el mal a fuerza de bien. El pecado del hombre solamente lo podemos vencer haciendo el bien al otro. Por eso también dice, para que lleguemos a la plenitud a través de la caridad en la liturgia de la Eucaristía, después de la consagración. El pecado es el gran mal del hombre. Y más de ese siglo XXI, que cada día nos alejamos más de Dios. Que pensamos nosotros que nosotros podemos detener el sol con un dedo, tapar el sol con un dedo. Por eso no nos damos cuenta y por eso cuando hay temblores, cuando hay cosas feas de la naturaleza, pues sí, nos asustamos 5 minutos y ya nos volteamos y seguimos como las gallinas aquí. Pero Dios siempre manda mensajes al hombre. Hey, volteen para acá, se están equivocando. Y si no nos pide de perdida a nuestro Padre bondadoso y misericordioso, voltea a ver la cruz de mi hijo. Tanto cuesta tu pecado que mira, él se tuvo que crucificar por ti, Memo. Y no se crucificó por todos, se crucificó por cada uno de nosotros para salvarnos y darnos vida en abundancia. Vamos, Marisol, contigo, por favor, que es del 15 al 23, ahí mismo en el capítulo 6, por favor. ¿Puedes leer, Marisol? Perdón, ¿cuál dijo? 6, 15 al 23. Ahí De. de Romanos. Romanos 6, Ok. 15 al 23. Por favor, Marisol. Entonces, ¿se fijan qué grave es el pecado? Y a veces el ser humano dice, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Adelante, Marisol, cuando lo tengas. 6, 15 al 26, ¿verdad? Al 23, sí, por favor. Oh, al 23. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh, ya me perdí. Es 15. Hermanos, no, perdón. En este momento todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la vista en él y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Creo que Ah, estás no, en ¿sabe qué? otro. Estás en Estoy Hechos en de los hecho. Apóstoles. Ajá. Con razón dije, aquí no sigue. Ok, 6, ya. 15 al Romanos 23, 6. Ujú. por favor. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que si se ponen a obedecer como a esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Ustedes eran esclavos del pecado,
pero gracias a Dios se han sometido de corazón a la doctrina de la fe que han recibido y libres del pecado se hicieron esclavos de la justicia. Les hablo de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros haciéndolos esclavos de la impureza y el libertinaje para hacer el mal, del mismo modo ofrezcan ahora sus miembros al servicio de la justicia para que sean consagrados. Mientras eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de la justicia. ¿Y qué sacaban en limpio? Resultados que ahora los avergüenza, porque acaban en la muerte. Pero ahora, libres de pecado y esclavos de Dios, su fruto es una consagración que desemboca en vida eterna, porque el salario del pecado es la muerte, mientras el don de Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, es la vida eterna. Palabra del Señor, no de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Marisol. Vamos a concluir con una pregunta. ¿Quién le ha creído a Dios como Abraham? Que Dios le ha dicho, haz esto y lo ha hecho. Es muy fácil detectar eso, ¿sale? Cuando Dios nos habla, no hay duda que es Dios el que nos habla, que nos pide algo. ¿Algunas de ustedes han sido como Abraham que le ha creído a Dios? ¿Alguno de nosotros, a pesar de que los doctores nos han dicho, pues se va a morir, Memo, de una vez lo vamos a mandar lo vamos a mandar a que lo pensionen porque ya no se va a poder mover? Luego se le va a acabar el movimiento de sus piernas, de sus brazos, luego va a seguir el estómago, ya no va a caminar y luego se le va a parar su corazón y ya se murió don Memo. Y luego la pobre güerita va a andar ahí con todos sus chiquillos porque teníamos 4 chiquillos hace 20 años. Y para allá y para acá los trámites y todo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ve? Pues mándeme, doctor, pero de que me voy a morir, no me voy a morir. Y no me morí, bendito sea Dios. ¿Sale? Otra cosa, Cristo murió por nosotros. ¿Lo creen que Cristo murió por nosotros? Por mí, exactamente por mí murió Cristo. Cristo murió por mí para que yo deje de ser egoísta, envidioso, vanidoso, soberbio. Y acuérdense que en el mundo el pecado entró por un solo hombre que se llama Adán, que quiere decir el nacido de la tierra. Pero él se equivocó y nosotros seguimos ese caminito que él siguió, echándole la culpa al otro de nuestras culpas. Mientras vayamos al confesionario y nos justifiquemos, es que pequé porque mi esposa tuvo la culpa. Es que pequé porque mi vecino me hizo esto. No, asumamos nuestro pecado. Y entonces vas a ver que vas a empezar a evitar el pecado y hacer el bien. Y acuérdense, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué hacer para quitar el pecado de nuestras vidas? ¿Qué creen que podamos hacer cada uno y cada una de nosotros? Marisol, ¿qué crees que se puede hacer para quitar el pecado de la vida del ser humano? Porque yo sé que todos ustedes son santas y todos los que ven el programa son santos. Pero la humanidad, ¿qué puede hacer para quitar el pecado de sus vidas? Marisol está ocupada. Señora Violeta, ¿usted qué cree que se puede hacer para no pecar? Ah, para no pecar, yo pienso que tengo que hacer un cambio más en mí, en pensar en los demás, en ayudar al prójimo y en hacer un cambio en mi vida. Muchas gracias, señora Violeta.
Tú, Miriam, ¿qué, qué crees que pueda hacer cada uno de nosotros que estamos en el grupo para ser santos? Así como un caminito. Porque Miriam también quiere ser santa, como todos nosotros. Sí. ¿Qué podemos hacer, dijo? Ajá, para llegar a la santidad. Pues seguir escuchándolo todos los días y hacer el bien y ayudar al que necesita y no sé qué otra Los sacramentos. sacramentos, ¿verdad? Así es. Llenarse de él para poder hacer lo que él quiere de nosotros. Gracias, gracias, Miriam. Esta de Almadelia dice que cumplir los mandamientos, pues ahí está el caminito, ¿sale? Ahí está el caminito que nos va llevando San Pablo en esta doctrina que nos está enseñando. Acuérdense, la carta a los romanos es la máxima enseñanza que hace Pablo sobre la doctrina de Cristo. Y ya todos vimos que el pecado hace mucho daño al hombre. Cuando uno voltea, que vas caminando en la vida y ver la arrogancia de la mirada de muchas personas. Imagínense al profe Memo en su camionetón. No tengo camionetón, pero el profe Memo en su camionetón así caminando y por encima de todos, viendo a todos. Las mujeres jóvenes, así que van caminando como que van volando porque se sienten muy guapas, muy guapos, sin saber que todo es gracia, que todo es don de Dios. Las personas que vamos caminando y vemos la necesidad de las personas que están pidiendo, que están vendiendo, y nos hacemos como que no vemos, que llevamos mucha prisa, o que nos justificamos, es que nomás traigo 10 pesos para las tortillas. Tenemos mucho que hacer, queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia. Y vamos a terminar rezándole a la Virgen María para que la Virgen María nos ayude a hacer lo que su Hijo nos dice. Digámosle: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a Tengo el todas miedo a todas partes, partes y solo nunca me que nos dejes. dejes, ya que nos Tú que me proteges. proteges tanto como una verdadera madre. Haz que nos Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, señora Celia, Lupita, Aida, Marisol, señora Celia, Almadelia, Brenda, Rebeca, Cristi, Irma, Violeta, Ofelia, Lourdes, Miriam, Adriana. Mañana nos vemos, si Dios quiere. Lupita, gracias. Buenas tardes. Gracias, maestro. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, mañana. gracias. Hasta mañana, si Dios quiere, Muchas Marisol. gracias. Gracias, Cristi. ¿Ya te arreglaron? Sí, bueno, me dieron un diagnóstico y para seguir el tratamiento después. Bueno, que Dios te bendiga, Cristi. A Gracias. todas. Hasta Gracias. Hasta Yo mañana. Hasta mañana, luego, Dios, bendiciones. yo mañana, Dios mediante, no me puedo conectar porque me toca ir a poner el Santísimo. Muchas gracias. Ahí te acuerdas Pero de nos vemos, nosotros, Dios Rebeca. mediante, el jueves. Sí, gracias. Ahí pones a todo el grupo, Rebeca, por favor. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta Dios te luego. bendiga, Rebe. Gracias. Hasta Adiós, mañana. Brenda. Cristi, Lourdes, gracias. Adiós, Lupita. Buena tarde.